La manera de pensar determina el estado de nuestras emociones, así como pensemos, así será como nos sintamos. No son las cosas que suceden las que nos hacen sentir mejor o peor. Es la interpretación que hacemos sobre los sucesos lo que decidirá que estemos mejor o peor. Y también nuestras hormonas influyen en el estado de ánimo. ¿Quieres saber cómo? Entérate hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues sí, vamos a estar hablando acerca del estado de ánimo. Al final de cuentas es la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con las circunstancias de nuestra vida. El estado de ánimo está presente en todo momento, a veces bueno, a veces malo. ¿Qué influye y además cómo podemos un poco regular estas emociones para tener mayor control, para no estar pendulando entre que de repente estamos muy bien y de repente muy mal? Y sobre todo, ¿cuántas emociones y cuántos diferentes estados de ánimo tenemos a lo largo de un día? Hoy vamos a estar hablando con nuestros especialistas acerca de todo ello y de cómo podemos regularnos más y ser más eficientes, inteligentes emocionalmente hablando. Así que quédese con nosotros. Hoy no está mi querido compañero Oscar Virués, así que yo voy a estar leyendo sus mensajes telefónicos, los que lleguen por Facebook, Twitter, en todos lados. Así que, bueno, aquí vamos a estar tratando de darle respuesta y de estar siguiéndolos a ustedes también poco a poco. El teléfono para que nos llamen de contacto con la audiencia es el 5166-4000. 5166-4000. Y quiero dar la bienvenida a mis compañeras Istiel Caneda y Adriana Rodríguez, que nos van a acompañar en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así que un saludo para ellas también. Y pues ya les decía, no va a estar Oscarín, pero aquí estaremos leyendo todos sus mensajes y todas sus cosas. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros María Guadalupe González. Ella es neuropsicóloga clínica de la Unidad de Rehabilitación Miguel Hidalgo y es terapeuta cognitivo-conductual, directora general de Neurogo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, María Guadalupe. Está también con nosotros Héctor Hugo Bustos. Él es ginecólogo, biólogo de la reproducción y psicoterapeuta corporal. Es maestro en ciencias y es expresidente de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Héctor. Eber Ferreira Garcidueñas, médico y neurobiólogo, es maestro espiritual de la Orbe Dorada por la Oneness University en India. Bienvenido, Eber. Gracias. Y Luis Fernando Martínez Gómez, él es psicoterapeuta Gestalt y es consultor de Mindfulness. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto. Bueno, pues como ven, les digo, el tema es muy interesante y justamente para ver si más o menos entendemos todos la repercusión que tiene en nuestra vida el estado de ánimo, justamente salimos e hicimos este sondeo. Problemas en el trabajo. Que no logre las cosas que yo quiero hacer. Una sería la falta de empleo. El que mi familia no esté bien, el que mi economía no esté bien y en cuanto a salud también. Llega a afectar mi estado de ánimo el saber a lo mejor que padezco alguna enfermedad, no sé. Cuando las cosas no salen como las espero. El hecho de no poder hacer las cosas como uno quiere que salgan y que todo eso se vuelva una frustración. Luego le andamos echando la culpa a las circunstancias, ¿no? Y decimos que son las cosas que nos pasan las que determinan
la forma en la que nos sentimos. Vamos a ver si eso es cierto. Pero antes quiero saludar al auditorio que nos acompaña hoy aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y van a ver que vamos a aprender juntos muchas cosas con respecto a este tema. Muchas gracias. También a usted que nos ve a través de su aparato inteligente o de su televisor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ahí está este sondeo. ¿Qué tanto tiene que ver lo que sucede con lo que pensamos? O sea, la responsabilidad, digamos, del estado de ánimo está más en lo que pasa o en lo que... Está en la forma en que interpretamos las cosas que pasan. Nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos y la mente, a través de lo que estamos captando por la vista, el oído, el olfato, manda esa información al cerebro para ver si es algo que es grato o no es grato, si es peligroso o no es peligroso, para entonces poder reaccionar. Sin embargo, para una persona estar enfermo puede ser lo peor del mundo y se puede poner muy angustiado, muy nervioso, muy enojado, y otra persona lo ve con más calma. Entonces, ¿qué es lo que realmente está modificando nuestro estado de ánimo? La forma en que nosotros interpretamos esos pensamientos. Y la forma de interpretar, me imagino que viene pues de la familia, de cultura, la infancia, ¿no? La sociedad. de la cultura. Es todo un tema, es un sistema de creencias, ¿no? Tanto desde que el momento que nos dejamos los zapatos puestos para estar, ya ni siquiera nos hacemos conscientes de que estamos haciendo eso. Entonces, el sistema de creencias forma parte importante del significado que se le da a las cosas. Y eso se aprende básicamente porque, bueno, el ego es una entidad, ¿no? Es una entidad, es una función del cuerpo, de todo el cuerpo junto. Aunque se piensa que el ego solamente depende del cerebro, depende de todo el cuerpo. Y es, digámoslo así, es como un ente vivo, no material, dentro de un ente material, un ente de carne, y busca sobrevivir. Y cuando surge, más o menos neurobiológicamente se establece el 99% de las funciones del ego a los 3 años. Es cuando ha madurado suficiente la función de ese crecimiento de tejido. En ese momento ya tiene consigo 4 cualidades importantes. Es la de poder sentir 4 tipos de emociones: asco, enojo, miedo, sorpresa, alegría y tristeza, o felicidad y tristeza. Entonces, la capacidad de poder sentir estas emociones... ¿Y amor? Bueno, ese ya es un sentimiento y es un sentimiento de apego. Serían como cuestiones más elaboradas de las emociones. Que asimismo, emociones con sentimientos van a dar origen a los estados de ánimo. Por eso en un día puede haber varios estados de ánimo. Pero entonces, al final, el significado... ¿Qué quiere decir estado de ánimo? ¿Es la forma en la que me siento con respecto a qué? ¿O qué? Son estados de percepción. De percepción. De la realidad en materia emocional. Unos se sienten bonito y otros se sienten horrible también. Sí, ¿no? hay de varios tipos, sí. Ajá. Bueno, pues a mí me parece que tiene que ver con 2 componentes, tanto el componente biológico como la percepción que tenemos de esa realidad. Sí. Los seres humanos expresamos emociones porque venimos equipados con una estructura subcortical que se llama amígdala, y es justo la que nos permite expresar estas 4 emociones que Eber nos comentaba: alegría, tristeza, miedo y enojo. Y esas emociones se consideran básicas porque suceden ante una situación, duran un periodo corto de tiempo y no interfieren en nuestra vida cotidiana. Cuando esas emociones se intensifican y empiezan a perjudicar, puede estar relacionado con que el paciente o la persona tiene una percepción distorsionada de esa realidad. Y entonces hablamos de pensamientos negativos, esquemas irracionales en la forma en la que se está interpretando la realidad. Entonces, cuando yo voy en el coche manejando y de repente alguien se me mete, yo puedo sentirme enojada, pero ese enojo lo está disparando la manera en la que estoy interpretando esa situación. Si yo pensé, claro, ahí viene Guadalupe, entonces me lo va a meter, entonces yo me siento muy enojada y eso va a durar por mucho tiempo y va a interferir en mi vida cotidiana. Pero si yo soy capaz de hacer una reestructuración de ese pensamiento y reconocer que tal vez tiene una emergencia, que tal vez va a llegar tarde al programa de televisión, entonces voy a tener una emoción con menor intensidad que no va a interferir en mi vida cotidiana.
Entonces es una cuestión biológica, pero también es una formación de un hábito al pensamiento que el individuo ha generado a partir de la experiencia, desde que somos muy pequeñitos, con el estilo de apego que nuestros padres favorecieron y los estilos de crianza que permitieron ponernos reglas o límites. Entonces, Y hay estados de ánimo que son buenos y otros que son malos. ¿Hay una calificación, digamos? Pues hablaríamos de emociones positivas y negativas. Las emociones positivas son las que nos generan bienestar y se han relacionado más con la activación de la amígdala izquierda, mientras que las emociones negativas están mucho más relacionadas con esas sensaciones de malestar en donde se activa mayormente la amígdala derecha. Entonces, no hablemos de bonitas o malas o feas, sino de positivas o negativas según la reacción que nos genera o la acción en la que nosotros nos vamos a manifestar a esa circunstancia, de acercamiento cuando son emociones positivas o de evitación cuando son emociones negativas. Ok. Y luego, por otro lado, también, que luego lo ampliaremos mucho más, pero está también una parte biológica, si se puede decir así, hormonal, que también tiene que ver con las emociones, ¿no? ¿O cómo lo ve? Sí, comentaba antes de empezar el programa con Ever que algún maldadoso en la Edad Media separó el cuerpo de la mente. Sí. Y entonces hizo a gente que se dedicó nada más a ver la cabeza, que en ese entonces, en la Edad Media, pues eran los filósofos y los religiosos. Y en este siglo, los médicos nos empezamos a empezar a dedicar a disecar cadáveres. Y entonces así seguimos. Los médicos por la parte biológica, los psicoterapeutas por la parte mental. Y en realidad es un absurdo, porque como lo han comentado, hay una integración muy importante entre la respuesta biológica y lo que está pensando la cabeza. Para mí, y desde el punto de vista médico, el estado de ánimo es como el fondo de cómo estás, el fondo. Tú puedes ir muy triste, con un estado de ánimo muy bajo, muy depresivo, y entonces en el semáforo te asalta un claxonazo y eso te produce una emoción. La emoción es mucho más reactiva. El estado de ánimo es como de qué color está pintado y cómo lo veo. En medicina, los trastornos del estado de ánimo, que acaba de haber muchísimas clasificaciones, DM5, dice que puede estar alto y puede estar bajo. Y hablan en medicina de algunos trastornos, como trastornos depresivos, cuando está muy bajo, o algunos trastornos como la manía o la hipomanía, cuando está alto, y hablan de algunas otras cosas como el trastorno disfórico, como el síndrome maníaco depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, que son finalmente clasificaciones que dependen un poco del enfoque donde están. Si hablamos con el gestalista, pues él va a tener otra visión, y si hablamos con el meditador va a tener otra visión, y los cognitivos conductuales otro enfoque completamente distinto. Claro, pero muy interesante también. Y además tengo entendido que tú por eso estudiaste las dos cosas, ¿verdad? O sea, por la parte médica, el cuerpo, y por la parte de la psicología también, para poder integrar todo, ¿verdad? Pues la vida te va llevando a partes, ¿no? Comentaba yo con Ever, él es médico, por ejemplo. Yo soy médico y en realidad lo que hice fue el ser humano lo que tratamos de hacer es de ayudar, de acompañar, de proporcionar bienestar. Pero llega un momento en donde, por ejemplo, desde mi área de ginecología, obstetricia, biología de la reproducción, pues tienes una paciente que tiene un tumor abdominal, un tumor ginecológico. Lo que tienes que hacer es, desde el punto de vista técnico, operarlo. Claro. Entonces, lo operas de la mejor manera posible. La forma como yo lo hago en el 95% de los casos es a través de cirugía de mínima incisión. Pero ese es un acto técnico. Sí. ¿Qué es lo que está abajo de estas cosas, ¿no? Y podríamos mencionar la complejidad que hay para todas las expresiones. Bueno, podría mencionarte... O sea, ¿te refieres a la repercusión que tiene, digamos, la cuestión emocional con respecto a la enfermedad también? ¿Cómo está interrelacionando la cabeza con el cuerpo?
¿Cómo está interrelacionado? Yo tengo hipertensión arterial. Voy con el cardiólogo me da medicamentos. ¿Qué es lo que me provoca la hipertensión arterial? ¿Cuál es el núcleo de la hipertensión arterial? Por ejemplo, Lupita hablaba de una circunstancia, la amígdala, que es un sistema de alerta. Y es como si tuvieras tu sistema de alerta permanentemente prendido. Y eso se llama estrés. Y entonces, ante cualquier evento externo, tu sistema de estrés está completamente encendido todo el tiempo, a todas horas. Y este estrés genera un diálogo interno, el ruido mental, el noise. Y entonces, antes de venir a este programa, Héctor Hugo Bustos dice, me va a ir muy mal, y entonces voy a hacer el ridículo y me va a ir, etc. Marisa me va a preguntar la raíz cuadrada. Marisa me va a la raíz cuadrada y me va a decir, ¿y quién fue Esculapio? Y yo no voy a contestar. Eso. Sí, cómo influye todo. Fíjate que quiero retomar lo que Héctor dice respecto a cómo la mente no se separa de cómo está funcionando el cuerpo. Ciertamente hay un fenómeno que conocemos hoy día ya bien estudiado, que es la epigenética. Es como el medio ambiente influye sobre la expresión de ciertos genes. El medio ambiente también es interno, es decir, las emociones, ¿no? Los sentimientos, las emociones, el estado de ánimo. No solamente el medio ambiente que nos rodea. Es nuestro interno medio ambiente. Sería un medio ambiente interno, pero a fin de cuentas sigue siendo pues, medio ambiente. Y de alguna forma la epigenética también reposa en ese medio ambiente interno. Entonces muchos genes se expresan, se hipoexpresan o hiperexpresan dependiendo del ambiente. Entonces se ha visto que estados de ánimo en donde hay insatisfacción se relacionan importantemente con la aparición de enfermedades. Y que así la aparición de enfermedades se puede minimizar importantemente cuando la persona se acompaña con atención plena, ¿no? Con mindfulness o atención plena. Ahí te voy a parar tantito porque vamos a ir a una pausa para que nos lo sigan explicando, porque justamente esa es parte de lo que nos interesa hablar el día de hoy, de cómo las emociones pues tienen tanto que ver y afectan de manera directa todo lo que sentimos a nivel corporal. O sea, muchas de las cosas que nos pasan quizá las estamos creando en nuestra cabeza. Entonces de eso vamos a estar hablando. Y mientras tanto, bueno, pues los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Vamos a estar leyendo sus llamadas. Déjenme leerlas. Mientras tanto, vamos a una pausa y ahorita regresamos. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. William James, filósofo estadounidense, fundador de la psicología funcional. Mi nombre es Alicia Picasso, soy psicóloga y tengo una especialidad en un modelo de musicoterapia que se llama el método Boni. El modelo consiste en que la persona tiene algún tema que le interesa explorar con la música. De acuerdo con la intención de trabajo, el terapeuta escoge un programa de música. La música es como un coterapeuta y la música es la que evoca y la que cataliza, o sea, destapa algunas cosas para que la persona haga este trabajo, esta exploración y esta develación de su mundo interno. En esto, la sabiduría interna de la propia persona es la guía y la va llevando al paso o al ritmo que ella y su fortaleza interna lo puede llevar. Sí se hace catarsis fuerte, pero no se violenta a la persona a hacerlo por lucimiento del terapeuta o cosas así, sino que cuando la persona lo hace es porque está preparada para ello y el terapeuta le facilita. A la hora que termina la sesión puede tener una integración mediante arte, como un dibujo, y
Y después tiene otra charla con el terapeuta respecto de sus conclusiones. Qué interesante, ¿verdad? Está muy interesante eso. Vamos a leer algunas llamaditas. Ahorita seguimos platicando con esta cuestión de cómo influyen las emociones y todo esto en la enfermedad. Pero quiero saludar a Alicia Sasa. Muchas gracias también a Virlet González, Dana. Dice, las ideas son las que cambian un estado de ánimo. Estar pensando cosas negativas nos hará tener un bajo estado de ánimo. Si empezamos... Ay, ven, es que, ¿cómo le quito aquí estas caritas? Ya le puse una carita de risa a esto. Bueno, estaba comentando acerca, es que dicen por aquí muchas llamadas, extrañamos a Óscar Virués. No, yo también estoy aquí frita con esto. No lo sé usar muy bien, pero bueno. Dice Irma López, dice, me deprime que no está Óscar Virués. Elizabeth Martínez, me gustaría saber a qué hora y qué días se conectan. Me gustan sus programas. Eso al ratito te lo decimos con mucho gusto. Gracias a Vicky González que nos está viendo desde Phoenix. En Arizona, muchos saludos. Manuel Luna dice que ya llegó, estoy muy contento, listo para aprender. Bueno, ahorita vamos a ver más llamadas, estas son las que están en Facebook, pero déjeme ver aquí cómo le pasamos aquí a Twitter para ver también qué están comentando. No, soy nefasta para esto, qué pena. De veras voy a estar tratando de leer bien sus llamaditas y sus comentarios, pero necesito que alguien me ayude aquí porque, mire, ya se me atoró. Mientras tanto, seguimos platicando entonces, ¿no? Te interrumpí hace ratito. Sí, te platicaba que la mente forma parte del ambiente, el contenido mental, la forma y el contenido de los pensamientos, y eso impacta en la expresión de genes. Hace tiempo estaba leyendo que, por ejemplo, tenemos los mismos genes en la piel que el chimpancé para producir pelo. O para producir vellos, que son anexos de la piel. Pero ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos que no estamos todos llenos de vello corporal? Bueno, yo un poco tal vez, pero no tanto como un chimpancé. Sí es el mismo gen. Entonces está más expresado en ciertas especies y es por esto, por el ambiente. Entonces tomando esto, si el ambiente forma parte de la expresión o hipoexpresión de genes, entonces sale un concepto importante que es la amenaza. Los seres vivos buscan persistir. Biológicamente es una conducta con la cual vemos desde incluso las bacterias. Las bacterias no tienen miedo, pero huyen, pero no escapando con una emoción. Y las células del sistema inmunológico capturan, atrapan, persiguen, pero no con un deseo de controlar algo, ¿no? Podemos ver la conducta o el comportamiento en las entidades biológicas y es completamente automático, ¿no? Así funciona. Porque no piensan. Exacto, no piensa, solamente reacciona de esa forma. Sí. Y cuando nosotros estamos como bebés o como entidades biológicas y venimos a la vida y nos emocionamos, nos podemos emocionar con esas 4 cosas que te platicaba. Y eso es para protegernos de amenazas que pueden poner en riesgo la persistencia biológica o favorecer ambientes que no son amenazantes y que ayudan a permanecer. Por eso justamente todas estas emociones o estados de ánimo sirven para decirnos algo nos están avisando, ¿no? No es lo mismo tener miedo que... Son mensajeros para nosotros, por eso, por ejemplo, la alegría y la tristeza tienen que ver con el logro. Si yo obtengo lo que quiero, me pongo alegre. Si no salen las cosas como yo quiero, me pongo triste. Y el miedo y el enojo tienen que ver con la seguridad. Si yo creo que soy más fuerte que al que tengo enfrente, me puedo enojar porque lo voy a enfrentar. Y el miedo es cuando yo me siento más débil que mi contrincante, entonces yo huyo, el miedo me ayuda a escapar. Entonces es como una estrella que nos ayuda a ver norte, sur, este, oeste. ¿Y la tristeza? La tristeza, sí dije alegría y tristeza. Alegría, la tristeza está hasta el sur de la estrella. Es cuando no consigo lo que yo quiero, me pongo triste. Sí. Fíjate, justamente dice Hernández en Twitter, dice, ¿qué cosas te bajan el estado de ánimo? Dice, cualquier cosa que me salga mal. Saí también dice, excelente explicación de la neuropsicóloga y terapeuta Guadalupe. Paloma Valerio dice, hay quienes vemos el vaso medio vacío o medio lleno.
que equivale a pensar cuando vas a la mitad de algo, si ya solo te falta la mitad o apenas llevas la mitad. Lockfair dice, la verdad, sí, a veces nos desanimamos muy pronto ante las circunstancias de la vida o los conflictos y dejamos que nos gobierne ese estado de ánimo. Mejor tener un ánimo bueno para mejorar nuestra calidad de vida. Dice Nardo Vargas, sin duda alguna, lo que más afecta al estado de ánimo es nuestra forma de vivir, cómo actuamos ante todas las situaciones y cómo reaccionamos a diversos estilos de la vida diaria. Sin duda, un fuerte misterio del cuerpo. Y nos manda saludos, muchas gracias igualmente. Gracias a Julia Cuellar también, a Suria Hernández, que justamente dice con música. Y bueno, justo estábamos viendo esta cápsula muy interesante donde nos podemos dar cuenta de cómo de verdad hay cosas externas que sí afectan, alteran o mejoran o empeoran nuestro estado de ánimo. La música es increíble, es maravillosa, es un asunto muy importante, ¿no? Y hay diferentes modelos de musicoterapia. Yo estudié un poquito la musicoterapia humanista. Ajá. Y ahí, un poco a diferencia de lo que decían en la cápsula, de lo que se trata no es de sacar a la persona, no transformarle de entrada su estado de ánimo, sino empatizar con la música de que si está triste, ponerle música triste, o si está la persona muy intensa, muy enojada, ponerle música y moverse con la música de acuerdo al ritmo, le ayuda a expresar las emociones. ¿Por qué? Porque yo creo que también viene de entrada el problema es que juzgamos las emociones o les tenemos miedo o las desconocemos, ¿no? En nuestra cultura es como no comprender que todas las emociones son útiles, que todas las emociones son nuestras aliadas y que si pudiéramos comprenderlas y aprender a expresarlas y a fluir con ellas, no tendríamos esta angustia que tiene el público de, es que si me salen las cosas mal, qué cansado es estar queriendo que todo el tiempo las cosas salgan como yo quiero, como yo necesito, como yo planeé. Si pudiéramos fluir más con, pues en este momento estoy frustrado, o en este momento estoy enojado, o estoy triste, y puedo con ello, es como, está nublado el día, no me peleo porque el clima o la naturaleza no se pelea por sus diferentes estados de ánimo. Pero todo nos molesta, ¿no? Porque todo lo queremos perfecto. Queremos el clima perfecto, el tráfico perfecto, que todo nos salga como lo pensamos, como lo planeamos. Pero es cultural, es una cosa que aprendemos a hacerlo así. Pero en México, o la verdad, pues me imagino, ¿no es cosa del ser humano en general? Yo creo que no, es defendiendo las culturas. O sea, en Oriente no tiene... Cuando yo me puse a estudiar lo de mindfulness, para mí fue una liberación, porque dejé de pelearme con mi ansiedad. Yo llevaba 20 años peleándome con mi ansiedad. Ajá. En la medida en que aprendí a observarla, a ponerle atención sin juzgarla, sin ponerle los juicios de que esto es bueno, esto es malo, esto es patológico, esto es... O cómo me lo quito, porque siempre lo que queremos cómo me lo quito. Es quitarnos. Y que es lo que aprendemos en la Gestalt, es aprende a aceptar tus emociones sin juzgarlas, a vivirlas, porque sí, puede ser, yo a diferencia de lo que tú comentabas, no le pongo positivo o negativo, sino agradable o desagradable, porque a lo mejor a veces la alegría es tan intensa que puede ser desagradable. Sí. La tristeza también, o el miedo o el enojo. Pero si fluyo con ello y no le pongo un juicio de que esto es malo y me lo tengo que quitar, va a ser más fácil que lo pueda trascender. ¿Por qué? Porque tenemos 3 formas de abordar las emociones. La negación, no me está pasando, no, yo no estoy triste. No, el enojo es malo porque en mi casa me decían que no me tenía que enojar. Entonces la niego o la reprimo. No, estoy triste, pero me tengo que aguantar, tengo que ser fuerte, no puedo quebrarme, no puedo llorar. Y la otra es la sobreidentificación. Es no huyo, no la reprimo, pero me convierto en mi tristeza, me convierto en mi enojo. Como cuando uno dice, pego demasiado. Es que yo siempre me siento muy deprimido. Ya hasta nos calificamos como depresivos. Te conviertes en la emoción. Y te conviertes en la emoción. En lugar de decir, estoy teniendo en este momento ansiedad o estoy teniendo un momento de tristeza, pero va a pasar, es como las nubes del cielo, esto es un momento. Y si yo lo observo, ¿qué quieren las emociones? Que las observemos, que les pongamos atención. Entonces, cuando yo me siento a meditar y observo lo que vaya apareciendo, tristeza, alegría, no siempre va a ser lo mismo. Entonces, yo tengo que aprender, tengo que reconocer que las emociones, como todo en la vida, son temporales, son impermanentes. ¿Cuánto dura, ¿Cuánto dura una emoción, digamos, un sentimiento? Al hablar de emoción, ¿está bien decir emoción o sentimiento? O sea, es importante ponerle nombre para poderlo describir. Primero son las emociones.
Pueden surgir desde 5 décimas de segundo hasta 6 segundos. Es el tiempo. El enojo y la tristeza, todo eso, 5 segundos. Sí. No, hombre, a mí me duran muchísimo más. Se producen en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las emociones dependen de neurotransmisores. ¿Qué son esas cosas? Las neuronas funcionan con un lenguaje químico y se comunican unas con otras a través de una terminal sináptica. Sí. Ahí se liberan neurotransmisores. Estos se producen o se liberan en esa cantidad de tiempo, pero también se apagan rápidamente. Los sentimientos son el estado que queda después de una emoción. Y si no los observamos o no los conocemos, vamos a dejar que se perpetúen en el día. Y el estado de ánimo son las diferentes emociones y sentimientos que se producen en el día, en la semana, en el mes, etc. O sea, ¿el estado de ánimo es el conjunto de todos? Ok. Entonces, los engloba. Es como nos decía Héctor. Hay algunos aspectos, el ser humano tiene 3 aspectos relacionales con la vida. 1, quiero comer. 2, quiero reproducirme. Y 3, quiero cuidarme del peligro. Hay emociones mucho más fuertes. Por ejemplo, yo puedo reproducirme muchas veces y estas son emociones o sentimientos muy espontáneos, muy rápidos, pero hay una parte en donde el riesgo de que me mate el otro me pone en alerta. Por ejemplo, en las noticias. Es mucho más de peso hablar de noticias negativas que hablar de noticias positivas. Y la razón es hablar de noticias negativas me hace estar en alerta completamente. Sí. Y si estoy en un semáforo, estoy completamente en alerta frecuentemente. Eso tiene mucho más peso para mi sobrevivencia. Y otra cosa que... O sea, eso quiere decir, lo que tú estás diciendo es que estamos más propensos el ser humano, a las emociones que nos mantienen en estrés y en alerta. Mucho más alerta e identifica mucho más fácilmente el riesgo. Por supervivencia. Por supervivencia. Junto con un ruido mental de no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo pésimo, me va a ir mal. Un diálogo no en confianza, interno, ¿verdad? Sí. Que es el que matiza, el que pinta de alguna forma. Pero entonces, ¿qué estrés? O sea, qué difícil y qué complicado, porque estamos luchando todo el tiempo contra esta sensación de supervivencia. La propuesta de Luis es exactamente esa. La propuesta de Luis es surfear la emoción. Surfear la emoción. Lo que le está proponiendo es no ahogarte, porque cuando viene una ola y en realidad quieres recibir la ola y te explota en la cara, pues te va a revolcar. Si te sumerges en la emoción, la permites, que es exactamente lo mismo que está hablando en términos de neurotransmisores y sinapsis, te sumerges suavemente, la emoción pasa de manera muy rápida. Una sola cosa que quiero comentar, desde el punto de vista causa de todos estos elementos, ciertamente hay estudios, efectos epigenéticos, pero también hay un contexto del medio ambiente y también hay un contexto interno y hay una herencia. Entonces, cada ser humano tiene la capacidad individual, irrepetible, de vivir y de encontrar un engranaje particular, único, específico, de cómo vive alguien las emociones. Pero se pueden cambiar, por eso estamos haciendo este programa, ¿no? A ver, Lupita. Y yo creo que mucho tiene que ver con que el ser humano es responsable de gestionar sus emociones. Si bien venimos equipados con la amígdala, que nos permite la expresión, también la corteza prefrontal, que es la estructura que nos hace diferentes a cualquier otra especie, es lo que nos permite procesarla y regularla. Es decir, yo estoy expresando miedo, pero puedo procesar ese miedo de una manera distinta y puedo incluso regular ese miedo. Y me parece que hay algunas técnicas que se quedan cortas en la gestión emocional. Es decir, no basta con surfear las emociones o no basta con atender la emoción. El ser humano también es capaz de hacer una acción para regular esa emoción. Y esa acción está determinada por esa región prefrontal, que va a terminar de madurar entre los 16 y 20 años, y que se complete su maduración o se vea favorecida esa maduración depende mucho de la estimulación ambiental y del contexto en el que se desarrolle ese individuo, o del proceso terapéutico al que se añade. Y en esto es muy importante que le ofrezcamos a los pacientes terapias basadas en evidencia científica.
Hay muchas corrientes actualmente y muchas veces los pacientes pueden ser atendidos por especialistas que no están formados en el área que podría beneficiarlos. Entonces hay que ser muy cuidadosos sobre las herramientas que podemos brindarles, ¿no? Y más adelante nos darás algunas técnicas, o sea, nos van a ayudar con algunas, bueno, por lo menos para entender un poquito cómo podemos pensar de una manera mucho más eficiente para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos, no se vaya. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista ve oportunidad en toda dificultad. Winston Churchill, político y estadista británico. Pues ya estamos aquí de regreso y queremos decirle que Canal 11 está invitando al cine. Estamos invitándolos a que asistan con nosotros a la premiere exclusiva de la película Tiempo Compartido. Es una película mexicana que ha tenido muchísimos premios y que es protagonizada por Luis Gerardo Méndez, por Miguel Rodarte, por Cassandra Changuerotti y un gran elenco. Así que tenemos 10 pases dobles para las primeras 10 personas que se conecten al Facebook Live y que nos soliciten estos pases para esta película Tiempo Compartido. La verdad, vale mucho la pena, así que en este momento en Facebook Live, ahí mándenos un mensajito y a los 10 primeros mensajes les vamos a dar estos boletos para que puedan ir al cine. Vamos a ver la siguiente cápsula. Voy a dirigir una luz hacia tu cara, hacia tu cabeza. No abras los ojos. Esta es una luz que te va a relajar. La cromoterapia es la aplicación del color por medio de luz y de textiles para cambiar los estados de ánimo y las emociones, aunque también influye en el cuerpo físico. Trabajamos los colores cálidos, como por ejemplo el rojo, el naranja y el amarillo, para estimular a la persona, estimular al cuerpo, estimular glándulas, en un caso de depresión, por ejemplo. Y usamos los colores fríos, que son el azul, el índigo y el violeta, para disminuir la función o relajar a la persona. El color verde se utiliza como color neutro para cerrar las terapias porque es el equilibrante. En este caso, la persona viene muy agitada, con mucho estrés de su vida diaria por problemas personales, entonces se le aplica un color azul en la cabeza para relajarlo, para enfriarlo, y posteriormente el color verde para equilibrar, para que este color azul no cede demasiado a la persona, no la duerma, le permita trabajar durante el día. El punto de acupuntura que se llama intestino grueso 4, que es el gran liberador. Es el punto por excelencia para liberar emociones y tensión. Relájate, respira profundo. Cuando la doctora comenzó a darme las instrucciones, me sentí más confiada por tener al lado a alguien que me estuviera diciendo lo que iba a suceder, porque no sabía exactamente cómo iba a estar esto. Durante el proceso de luz, no se nota la luz, con los ojos cerrados uno no mira el color específico, sí se siente el calor, y sentí como iba tranquilizándome, una especie de relajamiento, sobre todo en los hombros, hasta el grado de poder estar completamente tranquila. Lo que hace el color, en este caso, en un caso así, por ejemplo, de depresión, es cambiar el estado de ánimo en el momento, y posteriormente se tiene que dar una terapia para cambiar lo que son patrones mentales y emociones como tales. Volvemos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias, pero sí quiero aclarar que todas estas técnicas que estamos viendo sirven, ayudan, no curan. Es decir, todas estas terapias pues son muy prácticas y nos pueden ayudar. A algunos les ayuda una, a otros les ayuda otra. Pero bueno, sí aclarar que no hay nada que completamente pueda
regular toda esta cuestión de las emociones por sí sola, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que encontrar qué le sirve. Ahorita estaba viendo un mandala ahí, pintado en la pared, por ejemplo, y a mí me encanta esta cuestión de que se puso tan de moda de estar pintando o iluminando cuadritos y cositas y florecitas y esto que se puso tan de moda es muy relajante. Por ejemplo, para mí es terriblemente relajante, me encanta. También me gusta mucho la música. Hay quien no, hay quien la música no, pero los colores sí. Pero, en fin, como que cada quien tiene su propia forma de encontrar en dónde se siente más en paz o en dónde se puede regular mejor, ¿verdad? ¿Cómo estás, Abril? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué has encontrado que te haya servido? Pues desde hace 13 años que soy scout y estar en contacto con la naturaleza me ha ayudado muchísimo. Es un ambiente muy tranquilo, no hay estrés como lo estaban platicando los especialistas, que hay demasiado estrés en nuestra vida diaria. Y cuando estoy en contacto con la naturaleza me permite relajarme y pensar bien las cosas. Y también como scout ayudamos muchísimo a las personas y te das cuenta que no eres la única persona que cuenta con esos problemas. Ajá. Que se siente triste, por ejemplo, y te da mucho ánimo para ponerte bien. Sí, porque tú te ves animosita. Sí, un poco. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿cuál sería como el estado de ánimo que más tienes? ¿Alegría? Sí, mis amigos que están aquí saben que siempre estoy riendo, incluso cuando me siento mal, porque la verdad es que lo concientizo y las demás personas que están a mi alrededor no tienen por qué sentirse mal o que les transmita este sentimiento. Claro. Al contrario, es mejor algo bueno. Ay, qué bueno, me da mucho gusto y gracias por compartirlo. Además, ¿le cambias ahorita a ella? Mientras tanto, vengo por acá con Jessica. Mucho gusto. Ya me contaron que tú haces equinoterapia. Sí, andamos ahí. Ajá. Con el contacto del caballo me relaja, me da su calor, me da una paz enorme. Ajá. De hecho, aquí traigo a mi profesor. Ajá. Que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en mi estado de ánimo, en mi forma de ser. ¿Te da alegría estar encima del caballo? Sí. Mucha paz, Ajá. mucha alegría, mucha buena experiencia. Y es algo que realmente se tiene que vivir para poder comprender. Sí, pero es lo que te digo, que es muy personal, porque a ti te gusta el caballo, pero habrá quien no, a quien no. O sea, cada quien tiene que encontrar, creo que somos responsables de encontrar aquellas cosas que nos dan paz, que nos vuelven a nuestro centro. Hay quien lo hace también a través de las manualidades, ¿no? Hay muchas cosas, de verdad hay mucho. Y no puede ser una, a lo mejor son varias las que puedes hacer en tu vida cotidiana y que te van dando paz, te van dando esa tranquilidad que de alguna manera todos buscamos, ¿verdad? Claro. Y usted, bueno, pues fan de la quimioterapia, ahí iba a decir quimioterapia, no, esa no. Bueno, es fan de la equinoterapia. Equinoterapia. De la equinoterapia. Sí. O terapias a caballo. Sí. Sí, el caballo nos ayuda muchísimo a manejar las emociones, como decían los panelistas. Sí. ¿Por qué? Porque en general los animales, ¿verdad? Ahí se lo va a prestar tantito, acérqueselo tantito, por favor. ¿Por qué? Porque el caballo? El caballo también es similar al ser humano. No sé si alguno sepa esta situación. Y nos ayuda, nos aporta mucho con su paso, su movimiento biomecánico, que también para algunas personitas que tienen alguna discapacidad motriz o intelectual, con la vibración nos ayuda para ir moviendo músculos y esqueleto al mismo tiempo. Nosotros le llamamos movimiento biomecánico a esa parte. Aparte nos activa la sustancia de las emociones, el caballo, y es cuando hay cambios. Ya lo decían también los panelistas. O sea, vamos a englobarlo en acciones y reacciones. Entonces, esos cambios en emociones, cuando una persona va muy estresada, le cambia totalmente, sale con mucha alegría, sale con mucha relajación. Y eso da mucho gusto, inclusive el beneficio de montar también en la equitación se da muchísimo ese beneficio, esas emociones, esas sustancias. En el momento en el que tú vas a saltar un obstáculo de 1.20, 1.40, al verlo, sí hay un manejo de emociones en el que comentaban el miedo y la emoción del poder, de hacer, de la reacción. ¿Y será nada más en los caballos o
todos los animales en general? Creo que en general, si lo englobamos, es en todo el mundo, en todos los animales. Los perros, los gatos, la delfinoterapia los inclusive, delfines. que también es similar al caballo, nada más que uno es agua y otro es tierra. Así es. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. A ver, Marisela, Servidora. tú, el Soy Reiki. Sí, soy maestra de Reiki. Y precisamente hoy, 15 de agosto, se festeja el nacimiento de Mikao Usui, el fundador de Reiki. Ajá. El 15 de agosto de mira. 1865. Ajá. Bueno, yo explico que mis terapias de Reiki, lo que yo se maneja mucho es las emociones que traen las personas. A veces en mi consultorio llegan gente muy contenta aparentemente y empiezan a hablar, empiezan a preguntar, yo les empiezo a preguntar. Y pues yo creo que tengo una caja de Kleenex ahí lista, porque empiezan a llorar. O sea, que es eso como es una máscara. Es una máscara que traen y empiezan a hablar y a comentarme sus problemas, pero son problemas emocionales. Emocionales básicamente, de pareja, o sea, familiares, laborales, casi todos son, como todo mundo. Sí. El estrés. ¿Qué hace el Reiki lo que hace es que te equilibra. O sea, yo le doy la terapia. Primero tengo una plática antes. Les explico lo que es el sistema de sanación de Reiki. Es como que tuvieras un rompecabezas dentro de tu cuerpo que está un poquito desalineado. Cuando doy la terapia, todo se empieza a acomodar. Y se equilibra de tal manera que la persona, cuando termina la terapia, cambia totalmente su semblante. Después de que llega con una cara pues muy afligida, al salir es otra. Es otra. El Reiki es con las manos. Es una imposición de manos, no es masaje. Tocas, no. Sí toco. ¿Ah, sí tocas? Sí. Pensé que en el Reiki no, fíjate. Sí, es por posiciones. Ajá. Y se van colocando y por tiempos. Okay. Desde la cabeza a los pies, hasta la planta a los pies. Okay. Primero boca ¿Y a ti arriba. no se te pasa toda esa energía? No. No. Soy como un canal y yo trabajo así. Okay. Pero la persona se siente, incluso yo trabajo con cuencos tibetanos para liberar a la persona. Y esa persona, cuando yo termino, empiezo a trabajar los cuencos tibetanos, es una vibración tan alta que la persona lo empieza a percibir, no sabe qué sucede. Cuando ya termino todo, les pregunto cómo se sintieron y sienten ellos que esa vibración fue como unas olas por su cuerpo, o vibración, o yo les quité algo, o sienten que de plano así y caen profundamente dormidas. Sí. El Reiki lo que hace es que te libera de esas tensiones tan fuertes que traes. Qué maravilla. Es una maravilla. Y bueno, aquí vamos a seguir platicando más adelante con todas las personas que están con nosotros, pero ahorita vámonos para allá con nuestro panel y a ver, ¿quién quiere comentar algo? ¿Qué otras técnicas, qué otras cosas funcionan? Fíjate que se me hace muy enriquecedor la terapia con animales. Normalmente todo es una experiencia. Justamente ahorita estaba platicando con Héctor sobre los colores. Todo en realidad es una experiencia. Todo es entonces una relación. Me relaciono con el exterior de una u otra forma, le doy un significado al exterior. Como bien se comentó, hay una hipervariabilidad en las personas, de modo que también puede haber una hipervariabilidad en lo que ha de funcionarles para cambiar su estado de ánimo. De modo que si yo me estoy relacionando con un color, con un sonido, con un animal, y eso me está causando o me está evocando un recuerdo, una emoción, pues en esa persona va a funcionar, ¿no? No hay tampoco una que sea eficiente para todos, ni por qué casarnos con un método, ¿no? Y hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle. Y dicho así, si todo es una relación, la primera relación que surge es la relación con el mí mismo. Adentro, Marisa, hay un diálogo, es algo muy curioso, es un diálogo como en confianza. ¿En confianza? Pero es interno. Ajá. El ego se divide y platica consigo mismo. Ajá. De repente, a veces es tan fuerte ese diálogo que lo hablamos y de repente topamos a la persona platicando con alguien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho manejar moto y de repente voy platicando con alguien adentro del casco, pero resulta que ese alguien es el mismo ego que platica consigo mismo. El detalle es lo que le va a estar diciendo una parte a la otra. Y a veces se divide en la voz represora y la voz que quiere hacer cosas. Por ejemplo, hoy en la mañana me quiero levantar temprano, pero también me quiero seguir un poquito más la siesta. Entonces, hay un deseo
en una parte del ego y hay otro deseo en otra parte del ego. Y si uno de los dos gana, la otra va a quedar así como dolida de que Por la otra eso ganó. nunca estamos satisfechos. Exactamente, de ahí surge la insatisfacción. Sí. En India nos enseñan que toda fuente de sufrimiento y de insatisfacción es la ilusión de estar separados. Entonces, en esta separación, ya desde que me levanté estoy separado de mí mismo. Y en esa separación, lo que uno quiere es diferente a lo que el otro quiere. ¿Y cuál de los dos va a ganar? El que sacie más las necesidades emocionales. Aquella conducta que sacie más eso es la que va a tomar el control y la otra va a quedar defraudada. La flojera, man. Va a ganar la flojera. En Gestalt a eso le llamamos trabajo de partes o de polaridades, que es escuchar a todas las partes, escuchar a todas las voces, sobre todo a las que están en conflicto en un momento determinado, para conocer las necesidades de quien se quiere quedar en la cama y las necesidades de quien ya se quiere levantar. Y llegar a un acuerdo. Así como llegamos en acuerdos con las demás personas, también podemos llegar a una conciliación con nosotros mismos para que todas las partes en conflicto encuentren un punto de equilibrio. Que ese es el 10 minutitos más. Ahora sí en 10 minutitos me Pero levanto, sin cerrar ¿no? los ojos porque si no se hace una hora. Sí, totalmente. Quiero acotar un poquito a esto que estás platicando, Luis. Fíjate que en la sabiduría tolteca a eso le llaman el mitote. Y a la voz de cada uno, así por independiente, se le llama el mito. Y es cuando el mito es más fuerte que otro, se hace el mitote. Y esa conciliación de la cual hablas es la resolución o la disolución de los deseos, no la represión, sino la disolución o la resolución. Y de ello viene la liberación. Entonces viene la conciliación, donde ya es exactamente, estamos hablando de lo mismo, pero con palabras diferentes. O el poema de Rumi que se llama La casa de huéspedes, que también te dice, todas esas voces que están en tu cabeza, no te puedes deshacer de ellas, pero también puedes no engancharte con ellas. Obsérvalas y no entres en conflicto con esas partes. O sea, es tratar de comprendernos también a nosotros mismos y nuestras múltiples voces. Sí, escucharlas, pero no engancharse con ellas. Bueno, y eso desde la terapia cognitivo-conductual tendría que ver con el nivel del pensamiento que está teniendo el individuo, ese lenguaje interno que tiene y que hay que tener mucho cuidado en no reconocer que sería similar a lo que presenta un paciente con un cuadro psicótico o con ideas paranoides, ¿no? Entonces, el ser humano está constantemente hablándose y eso le llamamos pensamiento y hay una posibilidad de reestructurar ese pensamiento a partir de técnicas y lo hace la capacidad que tenemos para procesar el riesgo-beneficio, ¿no? Yo sé que me podría levantar 10 minutos tarde y tengo mucha emoción de quedarme acostada acá, pero puedo reconocer que si me levanto 10 minutos más tarde, voy a llegar tarde también a mi siguiente cita. Y te levantas. Eso lo permite los lóbulos frontales y la formación de hábitos. Vamos a una pausa rapidísima, ahorita seguimos platicando, no se vaya. Nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo. Hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos, deben ser medidos y ponderados. Francisco Ayala, escritor español. La responsabilidad, digamos, del estado de ánimo está más en lo que pasa o en lo que... Está en la forma en que interpretamos las cosas que pasan. Nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos y la mente a través de lo que estamos captando por la vista, el oído, el olfato. Si es algo que es grato o no es grato, si es peligroso o no es peligroso, para entonces poder reaccionar. ¿Qué es lo que realmente está modificando nuestro estado de ánimo? La forma en que nosotros interpretamos esos pensamientos. El sistema de creencias forma parte importante del significado que se le da a las cosas. Emociones con sentimientos van a dar origen a los estados de ánimo. Por eso en un día puede haber varios estados de ánimo. ¿Qué quiere decir estado de ánimo? ¿Es la forma en la que me siento con respecto a qué? ¿O qué? Son estados de percepción. De percepción. De la realidad Okay. en materia emocional. Los seres humanos expresamos emociones porque venimos equipados con una estructura subcortical que se llama amígdala. Es justo la que nos permite expresar estas 4 emociones que Eber nos comentaba: alegría, tristeza, miedo y enojo. Y esas emociones se consideran básicas porque suceden ante una situación, duran un periodo corto de tiempo y no interfieren en nuestra vida cotidiana.
Hay una integración muy importante Sí. entre la respuesta biológica y lo que está pensando la cabeza. El estado de ánimo es como el fondo de cómo estás. En medicina, los trastornos del estado de ánimo, que acaba de haber muchísimas clasificaciones, DM5, dice que puede estar alto y puede estar bajo. Trastornos depresivos cuando está muy bajo, o algunos trastornos como la manía o la hipomanía cuando está alto. La amígdala, que es un sistema de alerta. Y es como si tuvieras tu sistema de alerta permanentemente prendido. Y eso se llama estrés. ¿Qué quieren las emociones? Que las observemos, que les pongamos atención, que reconocer que las emociones, como todo en la vida, son temporales, son impermanentes. No influye mucho. Creo que eso es una actitud y es una decisión de todos los días el ser libre. El saber cómo la situación del país, la inseguridad, todas esas cosas sí me afectan. Me pongo estresada y me pongo nerviosa y... Si el entorno es como deprimente, pues me hace como que yo baje mis expectativas de lo que espero, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de tener ese autocontrol y esa gestión de nuestros tiempos y de nuestras metas, etcétera, vamos a lograr que nuestro estado de ánimo se mantenga a lo mejor en un cierto equilibrio, porque nunca va a ser completamente feliz. O sea, la felicidad y todo lo demás que se vende como algo, como un objetivo, yo creo que en realidad solo son momentos que uno va coleccionando a lo largo de la vida, ¿no? Ahorita que está diciendo que son momentos que uno va coleccionando, me acuerdo mucho de una caricatura de Mafalda, en donde está Mafalda con Susanita, llega Mafalda y le dice, ay, qué bonitos tus frasquitos, ¿por qué tienes tantos frasquitos de cristal? Y le dice Susanita, bueno, es que en esos frasquitos guardo lágrimas. Dice, ¿pero por qué guardas lágrimas en tus frasquitos? Dice, porque es mi colección de malos momentos. Ay, ¿no está precioso? La colección de malos momentos en la vida. Así que, bueno, por lo pronto estamos aprendiendo que los buenos y los malos momentos son responsabilidad de nosotros. No tanto de lo que pase. Parece mentira, ¿no? Pero uno cree que las circunstancias son las que, pues es que he tenido mala suerte, es que a mí me ha ido mal en esto, es que me ha pasado lo otro. Y no nos damos cuenta que, pues la vida es así. Nos van a pasar cosas, algunas muy buenas y otras muy malas, desafortunadamente. Y sin embargo, no debemos de permitir, o al menos tratar, que todas esas cosas, tanto buenas como malas, sean algo que nos afecte de una manera permanente en la vida, porque nada es para siempre. Entonces, tratar de regular el estado de ánimo y las emociones, créanme que hace que la vida sea más fácil. Por ahí había una frase de alguien, que ni siquiera me acuerdo bien cómo era la frase, pero me gustó, porque decía, tú puedes elegir cómo quieres vivir tu vida. De todas maneras, vas a tener que pasar por las cosas que vas a pasar, y pues el camino es mucho más agradable. Tú decides si lo quieres pasar sufriendo y como víctima, o si lo quieres sobrellevar pues con alegría y con esperanza, ¿no? El camino será el mismo, uno elige. Vamos a leer algunas llamaditas. Dice Lourdes Mora, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no tiene ánimo? ¿Requiere algún psicólogo o psiquiatra? A ver. Sí, bueno, primero hay que identificar que la persona tenga o no un padecimiento orgánico, porque muchos estados de ánimo dependen de cuestiones biológicas, ¿no? Entonces puede haber la necesidad de un diagnóstico preciso. Si no es el caso, puede frecuentar técnicas, hay muchísimas. Pero que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Sí, sí, y se necesita identificar que la persona primero se le acepte, ¿no? No se le haga ver, Pero ¿cómo sabes cuándo necesitas ir a una terapia o cuándo es algo momentáneo? Cuando el estado de ánimo se vuelve disfuncional para la vida de la persona, cuando ya no puede llevar a cabo sus actividades, ¿no? Que ya bloquea con lo que está haciendo. Entonces, en ese momento es un momento adecuado. Era lo que iba a Sí, decir. en realidad el estado de ánimo cuando es relacional, afecta tu vida productiva o tu cotidianidad, afecta, entonces es algo que requiere una intervención. Ok. Dice María Teresa Chávez, mi autoestima bajó después de la muerte de mi madre. Cuando superando ese duelo falleció mi hermana, que también tenía una discapacidad. Posteriormente mis hermanos trataron de despojarnos y ahí me deprimí mucho más. No siempre se puede tener el mejor estado de ánimo. ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué le dirías? En realidad hay gatillos,
hay factores externos que disparan tus sistemas de defensa, la muerte de un hermano, una enfermedad, tener algún problema cardiovascular, tener problemas de cáncer, hay factores externos que te disparan. Y sí, por supuesto, se instala un estado permanente de preocupación, de ansiedad, de un estado de melancolía, de tristeza, de ver las cosas negras. Sí, porque fíjate, dice Patricia López, todo lo que dicen los especialistas es muy subjetivo. No se le puede decir a la gente que trate de estar de mejor ánimo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la propuesta entonces aquí en este programa? ¿Decir que sí se puede mejorar el estado de ánimo pese a lo que te esté pasando? Si la persona lo desea, sí. O sea, yo creo que todos estamos en la libertad. Lo que pasa es que a veces creemos que no se puede hacer nada y que si estoy teniendo que vivir una situación difícil, me la voy a pasar mal. Yo creo que el tomar conciencia de mis emociones y el saber que tengo la posibilidad de transformar mi manera de pensar. ¿Qué pasa? Que a veces una persona llega y dice, es que hace 15 días me peleé con mi pareja y sigue pensando en eso, ya no está en el presente. Volvemos al asunto de recuperar la conciencia del momento presente. Podemos estarle echando leña al fuego a un estado de ánimo porque ya es un hábito, es algo que hemos acostumbrado o hemos aprendido a estar siempre de malas o estar siempre alegre, que también puede ser muy cansado. Entonces, es decir, a ver, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Por ejemplo, yo le digo a las personas en el consultorio cuando me dicen que están enojadas, ¿en este momento qué te enoja? No, en este momento nada. ¿Pero por qué sigue enojado? Porque se sigue acordando de lo que le pasó en la mañana o le pasó el día anterior. Entonces, estar reciclando es como estar fomentando y reviviendo ese momento que ya no está en el presente. Sí. Si yo me ubico en el presente, voy a ver que muchas veces las cosas por las que estoy sufriendo no existen o no están. Sí. O me estoy imaginando cosas que pueden pasar en el futuro, que muchas veces no van a suceder, o estoy reviviendo cosas del pasado. Entonces, Que ya pasaron. Que ya pasaron Ya y no que no están. tiene sentido seguir clavados en ese asunto. Cuesta trabajo, porque sí, Es un cuesta hábito, trabajo. es como cambiar cualquier hábito, cambiar hábitos alimenticios, cambiar hábitos de comportamiento, de todo eso, igual los pensamientos. Pero lo primero es empezar a tomar conciencia de cómo pienso, de estos pensamientos, qué me hacen sentir. Ajá. Entonces, si yo empiezo a ser consciente y a no juzgarme, bajarle un poquito a la voz del crítico y no estarlo escuchando todo el tiempo, ahorita si quieres hablo de una versión diferente de la silla vacía, que se trabaja en Gestalt, que se llama la silla de la compasión, que es sentar a la parte compasiva en una silla y en la otra a la voz del crítico. A tu parte compasiva, A tu digo, para parte- que la gente lo entienda. Exactamente. O sea, Son tres sillas. Son tres sillas. Entonces está la persona con su situación sufriendo o enojado o pasándosela mal. Por un lado, la voz del crítico para que escuche, para que vea, sea más consciente de esta voz que tiene interna, ponerla en una silla, a ver, que te hable tu voz crítico. Entonces se cambia de silla, habla la parte crítica, se enoja, le recrimina, le reprocha, lo critica. Y ya una vez que la persona fue consciente de cómo está todo el tiempo esa voz crítica, ahora cámbiate de silla. A la Y aquí va a compasiva. estar tu parte compasiva. Y le ayudamos a que saque esa parte, porque a veces es difícil. Que es la empatía, o sea, Que uno es la tiene que empatía. tener eso con uno mismo, porque si no, es que somos muy exigentes Totalmente. y somos muy crueles a veces, no solamente con los demás, sino con uno mismo. Empezamos ¿no? con nosotros Empezamos con nosotros Creo que es mismos. con quienes más crueles somos Sí. y es por la necesidad del control, de tenerlo todo bajo un patrón que he creído que es el que me va a dar más beneficio emocional por parte de otros y me ensaño con lograrlo y a veces me ensaño con los demás para que aplaudan lo que hice y en todo ese mitote, en todo ese ruido mental colapso el no yo con el yo, o sea, lo que hago con lo que soy. Y si alguien aplaude o critica lo que hice, entonces como si me lo estuviera diciendo a mí. Entonces me pongo ahí en el juicio de los demás y se vuelve más sufrimiento y justamente es la pérdida del Es presente. la necesidad del reconocimiento y de la aceptación de los Pero demás. todos lo tenemos. Todos lo tenemos, pero... Todos queremos reconocimiento y queremos que nos quieran. Pero si Necesidades pongo básicas. más en el exterior esa necesidad de reconocimiento y me quito mi propio reconocimiento, mi propia aceptación, salgo perdiendo porque voy a ser muy manipulable por el ambiente. Claro. O manipulador de otros para que Exacto. me aplaudan o me acepten. Sí. Lo que está proponiendo Luis es como darse cuenta de lo que te está sucediendo. Y cada estado de ánimo puede llevarse a lo que te está sucediendo en este momento. Te pongo un ejemplo.
yo como paciente tengo mucho resquemor y pospongo o dilato una consulta con el especialista. Ir al dentista, por ejemplo. Ir al dentista o yo que soy ginecólogo, pospongo ir al ginecólogo. Y entonces tengo una lesión pequeña y puedo posponerla años realmente. Y cuando ya estoy en la mesa de exploración expuesta a lo que el especialista me va a decir de mí, entra mi tarjetero del sistema de creencias y digo, me va a decir que tengo cáncer, o me va a decir que tengo BPH, o me va a decir cualquier cosa. Y dentro de este sistema de creencias, mi mamá hace 15 años me dijo que todos los que tenían BPH eran un subtítulo, y entra mi sistema de creencias. Y empiezo a temblar y la mandíbula se me pone dura y empiezo a sudar frío y empiezo a hiperrespirar y empiezo con taquicardia. Y lo que está comentando Luis es el momento presente. Darte cuenta qué es lo que se está sucediendo en este momento. Y una vez identificado el sentimiento, la emoción, puedes trabajar para traspasarlo. Sí. Y la otra parte muy importante, e insisto, es la conducta. Yo atiendo en mi consulta generalmente pacientes con daño cerebral, y una de las poblaciones que llegan con mayor frecuencia es la enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad hay una pérdida de una sustancia, de la dopamina, que es un neurotransmisor, que también puede tener que afectar el manejo emocional. Los pacientes suelen tener síntomas de depresión y síntomas de ansiedad, y tienen un cuadro neurodegenerativo. Además de hacer la parte neuropsicológica y valorar sus funciones cognitivas, hacemos el análisis funcional de la conducta. ¿Qué es eso? Primero identifico la situación. Me acaban de diagnosticar enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo peor que me pudo haber pasado? ¿Cómo me siento? ¿Con miedo? ¿Con enojo? ¿Con frustración? ¿Y cuál es mi conducta? Evito ir al doctor, no me tomo el medicamento, no sigo las citas, no sigo las recomendaciones. Te boicoteas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese pensamiento en el aquí y ahora y cambiarlo. ¿Cuál es la evidencia a favor de qué es lo peor que te pudo haber pasado a tener enfermedad de Parkinson? ¿Hay evidencia en contra? ¿Hay otra forma de ver las cosas? Ok, cambiamos el pensamiento, pero ahí no basta. El paciente sigue teniendo enfermedad de Parkinson y ha disminuido un poco la intensidad de la emoción, pero no basta con contemplarlo o con escuchar música o con ir a hacer alguna otra técnica. Necesita cambiar el comportamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar hábitos, tomar los medicamentos, ir a las consultas médicas, solucionar problemas, tomar decisiones. Es decir, el paciente es un agente activo de su emoción cuando reconoce el pensamiento y lo cambia, y reconoce la conducta y la cambia. Ese cambio no va a llegar del exterior, no va a ser el médico, no va a ser la cura para la enfermedad de Parkinson, no va a ser el terapeuta. Es la responsabilidad que él adquiera en el control de su emoción. ¿De qué te sirve cambiar la emoción? ¿Para qué? Para que te permita actuar. Es decir, si yo no cambio la intensidad de la emoción, me voy a quedar paralizado o voy a evitar interactuar con el ambiente. Entonces, hay dos pasos muy importantes. Y aparte se siente horrible, o sea, te la pasas mal, ¿no? Sí, es un estado de Te pongo un satisfacción. ejemplo muy práctico. Sí. Decidí que tenía que arreglar los libros de mi consultorio porque estaban hechos un desastre. Entonces me puse a hacerlo en ese momento por el impulso de ya no los quiero ver así. Y de pronto empiezo, pues tengo una agenda, van a llegar los pacientes. Entonces entraba yo al consultorio y me enojaba de ver todo el tiradero y lo estaba haciendo de mal humor y lo estaba haciendo con una actitud de mucha resistencia. Sí. Entonces tengo un pizarrón a la entrada de mi consultorio, es mi muro, mi Facebook del consultorio. Entonces me puse, lo importante es la actitud. Entonces al leerlo cada vez que yo entraba, yo decía, si los voy a arreglar y lo hago de malas, de todas maneras ya decidí hacerlo y me la voy a pasar mal. Entonces cambiaba mi actitud, lo hacía de manera más relajada, respiraba y decía, a ver, yo quiero que mis libros estén acomodados y eso me va a ayudar a tener un mejor ambiente. Y con el asunto de tener la frase ahí, de hacerla consciente, me ayudaba a no entrar en automático. Es como un recordatorio que te ayuda y te impulsa a tener esa actitud, cambiar de actitud y hacer las cosas
con mejor humor. Claro, yo también lo tenía, por ejemplo, con respecto al tráfico. Quien ve muy seguido este programa sabe que siempre me estoy quejando de lo mismo, pero pues antes lo sufría terriblemente. Ahora ya nada más me quejo porque la verdad es que ya hasta lo disfruto, porque un día dije, no puedo seguir así, o sea, esta es la ciudad, ahora sí que como dice Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir y pues yo me puedo retorcer como almeja con limón, que de todas maneras el tráfico ahí va a estar, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, ¿qué puedo hacer durante mis trayectos en el coche que me haga la vida más agradable? Decidí ponerme audiolibros, entonces ahora vengo, además de que escucho música, me pongo a cantar como si fuera yo Luis Miguel. Estás avanzando en tus lecturas, ¿no? Avanzo en mis lecturas, me pongo audiolibros, escucho cosas interesantes y de repente me gana que ya llegué, yo estaba feliz de la vida escuchando y llegas eso. bien feliz además. Y llego feliz, ¿ven? Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando. Les vamos a pedir a nuestros invitados que nos den algunas técnicas. A ver, vete pensando, Lupita, ¿qué técnicas nos vas a enseñar un poco como para tratar de modificar esto del estado de ánimo? Vamos y venimos, no se vayan. 3 facultades hay en el hombre: la razón que esclarece y domina, el coraje o ánimo que actúa, y los sentidos que obedecen. Platón, filósofo griego. Analizo cómo fue la situación, luego ya veo cómo la puedo resolver, mejorar, para que pueda ser mejor en todo caso, no me caiga otra vez. Me refugio en mis hijos. Pues cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, pues ser alegre, estar con la familia, convivir, distraerse. Hago un poco de meditación, camino, salgo a caminar, a pasear, ver a los amigos, ¿no? Yo sonreír a la vida y seguir adelante. Sí. Fíjense que todo lo que dicen es muy interesante, pero particularmente quiero hacer hincapié en la parte de los amigos. La amistad es verdaderamente importante y si usted que nos está viendo ha reducido su círculo social o no tiene amigas o amigos, hay que salir a buscarlos, hay que tratar de hacer amistades. Es muy importante. La verdad es que somos seres en relación y necesitamos a los otros en nuestra vida. Hay millones de estudios. Bueno, millones exageré, pero hay muchísimos estudios en donde se comprueba que al final de cuentas lo más importante de todo es la relación con los demás seres humanos. Entonces, esa es la trascendencia también del ser humano. Entonces, póngale atención por ahí. Si no tiene amigas, si ya las perdió o lo que sea, hay que volver a hacer y tratar de buscar un círculo. No tiene que ser grande, pero sí personas que nos hagan reír, que nos hagan la vida más agradable, con quien podemos compartir muchas cosas y nuestros momentos también. De ahí también que las cosas culturales, también las tradiciones son importantes también. El reunirse para cenar en Navidad, los festejos, los cumpleaños, todo eso también es muy importante. Aunque a veces nos da flojera, el atrevernos a hacer esas cosas y decir, bueno, ok, otra vez voy a hacer la comida de toda la familia aquí en la casa, nos ayuda, al final de cuentas, a sentirnos mejor y a mejorar el estado de ánimo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien. A ver, Aldo, a ver. ¿Es de a de veras que siempre están bien o ya te lo creíste tú y nada más es esa narizota roja? Bueno, es que te voy a explicar. La nariz al frente es el corazón expuesto para nosotros. Entonces, esto es la mejor versión de nosotros. En realidad, nosotros, hay 2 personas en nosotros, digamos, así lo vemos en risoterapia, es Aldo y el doctor Aloha. Yo soy en este momento Aloha, y nosotros nos dedicamos a cambiar el entorno, como ya dicen los expertos, el ambiente, pero de manera isofacta, digamos, así rápida. Porque nosotros, intervenimos en los hospitales, intervenimos en asilos, y a veces es necesario cambiar el estado de ánimo así rápido, la emoción o lo que están sintiendo las personas en ese momento. ¿Y cómo es que se cambia tan rápido? ¿Qué haces? ¿Yo? Pues soy yo. Es que de por sí yo creo que de chiquito me caí, entonces algo pasó. Algo pasó ahí.
No, lo que hacemos nosotros es, como ustedes lo dicen, trabajar desde la empatía. Sí. La empatía, nosotros no todo es risa, no todo es juego, a veces es necesario hacer algo que nosotros llamamos, que llama contención, y a veces es escuchar simplemente. Claro. Oye, Entonces, y bueno, ese es el doctor, ¿qué? Alojaja. Alojaja. Pero y el Aldo tú de repente se enoja y de No, repente bueno, por está supuesto, triste y por todo, supuesto, ¿no? por supuesto, pero si algo te enseña la mejor versión de ti es que aún sin nariz hay que ser, como dicen los expertos, conscientes de las emociones. Sí. Y tratarlas desde el clown, o sea, desde la nariz, es muchísimo más fácil de digerir todas las emociones. Somos totalmente humanos, o sea, nos enojamos, yo también grito, yo también me molesto, me siento triste. Pero la tristeza también tiene un lado muy positivo y muy padre, que en el cual puede hacer que saques esta parte mejor de ti, la mejor Claro. versión de ti. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Y además gracias por la labor, porque hacen una labor preciosa, la verdad, en los hospitales y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres la doctora qué? Yo soy la doctora Pauis Pimpolina. Pauis Pimpolina. Mi nombre es Paulina. Ajá. Y esta es mi mejor versión. Ajá. Un poco tímida. ¿Eres tímida? No. O la doctora es tímida o No. tú eres tímida. Bueno, tú te llamas Paulina. Yo me llamo Paulina. soy la ¿Paulina es doctora. tímida o la doctora? Ambas. Las dos. Y mira, y con nariz y todo. Con nariz y todo sigo siendo tímida, pero bueno, lo que buscamos nosotros es generar entornos positivos, como bien lo decía Alojaja, Ujú. llegar e ipso facto cambiar esa cotidianidad de los lugares como hospitales, casas hogar, oficinas, porque vamos también a empresas, y entonces ayudamos a que se quite esa cara de guarache mal planchado, en lenguaje de médico de la risa, que es esta cara donde las personas no están siendo conscientes de que están enojadas, de que tienen quizá algún dolor físico o algo que los está incomodando, pero llegamos ahí justo a romper con esa cotidianidad Ujú. y a que ellos se encuentren a través de actividades lúdicas, juegos, escucha, pues su mejor versión y la compartan con los demás. ¿Y qué resultados han visto? O sea, ¿qué causa esto de poderse reír más, aún en la enfermedad, en el dolor? Pues, bueno, hay muchísimos casos de éxito. Por ejemplo, en el hospital, el personal del hospital se vuelve mucho más humano en el trato con los pacientes. Entendemos que es mucho el trabajo y mucho el estrés que se vive ahí, pero tienen un trabajo o un acercamiento a la persona y no la ven como un paciente como tal, sino como una persona. En la parte de las empresas, la colaboración en equipo, la comunicación se fortalece mucho. Nosotros como voluntarios trabajamos en equipo, nuestra misión es hacer equipos de amigos para generar estos entornos positivos. Entonces, se beneficia tanto el médico de la risa como quien está recibiendo la visita del médico de la risa y la institución. Y pues vaya, se genera un cambio en el estado de ánimo positivo. Pues, qué bonito todo esto que han hecho, la verdad. Ujú. Muchas Gracias. felicidades, muchas Gracias. gracias. Aquí ya los entrevisté. Vamos a ver una cápsula sobre aromaterapia. La aromaterapia es una disciplina que utiliza el poder terapéutico de los aceites esenciales que naturalmente están contenidos dentro de las plantas. Estos aceites esenciales están ahí como parte del aroma cotidiano que las plantas nos muestran y por técnicas muy específicas son sacados del interior de las plantas, envasados en frascos de vidrio y a partir de ahí nosotros hacer uso de estos aromas, enfocándonos en padecimientos o en síntomas específicos que la persona que viene a consultarnos nos va a ir platicando. Cada aceite esencial va a tener las virtudes terapéuticas y de esa manera vamos a poder utilizar aceites esenciales, por ejemplo, para el estrés, para la ansiedad, para el insomnio, para que las personas se relajen, para que las personas dejen de padecer algunos de los dolores musculares o articulares. Tienen impacto importante sobre los dolores de cabeza, sobre las migrañas. Una vez que el usuario nos está hablando acerca de sus síntomas, lo que vamos a ir haciendo es escoger con mucho conocimiento de profundidad cómo trabaja cada uno de estos aceites esenciales, de tal manera que vamos a mezclarlos para que juntos nos hagan una sinergia terapéutica que podría ser aplicada de varias maneras. Una manera importante es a través de la olefacción, que el usuario perciba los olores de los aceites esenciales y que a partir de allí pueda determinar si le gusta o no le gusta. Y una de las formas más fragantes y más terapéuticas sería a través del masaje.
Si nosotros usamos entonces los aceites esenciales mezclados en un aceite portador o aceite vehicular, este aceite va a poder ser aplicado en el cuerpo de una persona que refiera a alguna sintomatología o que presente algún tipo de enfermedad. Ay, qué ricos los masajes, la verdad, qué rico. Qué rico es entrar a un lugar y que huela bien, uno oler bien. O sea, también a mí, por ejemplo, me es muy importante el olor, ¿no? Que el olor que se perciba sea agradable, sea rico. La lavanda, por ejemplo, el sándalo también es rico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto repercute los olores? Pues los aromas llegan directo a nuestra región cerebral relacionada con las emociones, no atraviesan el tálamo, entonces permite que el ser humano los identifique y genere una respuesta. Cuando los estímulos son agradables, pues nos van a evocar respuestas emocionales agradables que van a generar bienestar en nuestra vida diaria. Es una muy buena estrategia para manejar un estado emocional, pero no es la solución para trastornos afectivoemocionales o cuestiones más intensas. Pero es una muy buena estrategia. Es una forma de hacerse la vida más agradable, que al final de cuentas eso influye en el estado de ánimo, ¿no? Hace un momento comentabas tú que cómo se podía cambiar el estado de ánimo y que era un poco la responsabilidad de cada quien ver qué se hace. Liberar la tensión emocional a través de ejercicios para apretar el puño, la musicoterapia, el baile, la meditación, el movimiento, la equinoterapia, el reiki, los olores, la luz, todo lo que a ti, en tu sistema de creencias, te funcione, lo que para ti funcione. Y algunos otros casos van a ser susceptibles también a la administración de un antidepresivo, ¿verdad? Que le va a caer perfectamente bien, va a modificar los niveles de serotonina y ese va a ser el tratamiento. Pero cada uno me parece que tenemos la obligación de buscar qué es lo que vamos a tener presente para estar cambiando nuestro estado de ánimo. ¿Es cierto que las mujeres tenemos más cambios de ánimo justamente por las hormonas? Absolutamente, sin duda, desde mi punto de vista. Te pongo 3 ejemplos. Una preadolescente, tú algún día fuiste preadolescente. Algún día. Algún día. Y en realidad los cambios que tuviste, hay un momento de descontrol en donde no sabes si estás arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Segundo momento más importante, la menopausia, en donde también hay una declinación de la función ovárica y el paciente realmente siente, junto con algunos otros aspectos sociales, culturales, que cambia bochornos, calores, la salida del nido vacío, los hijos, el marido, la edad, etcétera, pero hay un momento de quiebre emocional muy importante. Y el tercero me parece que es el nacimiento. Y el nacimiento, por ejemplo, cuando tú estás posparto, la depresión posparto tiene una frecuencia de 20% de los casos. Sí. Y desde mi punto de vista, lo que ha dado un giro en todo esto es darse cuenta qué es lo que te está causando la depresión posparto. Porque como se ha comentado por los expertos, todas las emociones quieren señalarte algo. ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan ansiosa? Y cuando tienes oportunidad de procesar, a veces la paciente dice, me da terror ser mamá. Me siento absolutamente insegura de ser mamá. O tengo unas expectativas de mi mamá tremendas creadas en la infancia, en donde mi mamá dijo que tenía que hacerlo perfectamente bien. O tengo pavor de ser como mi mamá me trató a mí. Y esto en realidad es el efecto del proceso terapéutico del psicoterapeuta. Así es. Cuando aprendes e identificas qué es lo que pasa, curas o sanas. Y lo que tú decías de las creencias, me ha sucedido que llega alguna paciente y me dice, voy a ser mamá y tendría que estar feliz y no sé por qué estoy tan asustada y estoy tan preocupada, pero como socialmente la creencia es, vas a ser mamá, tienes que estar contenta, tienes que estar feliz, entran en un choque, ¿no? De si esto es lo que me dicen que tengo que hacer y yo no lo estoy sintiendo, entonces la que estoy mal soy yo, ¿no? Estoy equivocada. Entonces, yo creo que
tomando en cuenta lo que tú dices, me he quedado pensando mucho en este asunto de que hay que hacer cambios más trascendentales. O sea, el cambio de actitud o el buscar un estado de ánimo más favorable es apenas el principio para empezar un largo camino. ¿Por qué? Porque si yo me cierro en mis creencias, ¿cuál es el peligro de las creencias? Que no dudamos de ellas, y si no las ponemos en duda, porque son la realidad, entonces no nos movemos del lugar, ni las cuestionamos, ni razonamos. Pero cuando yo ya puedo cuestionar una creencia y me muevo del lugar, que es lo que hacemos en la Gestalt, mover a la gente, a ver, tú estás viendo la parte totalmente negativa o solo estás viendo lo bueno. Abre tu lente para que lo puedas ver más completo. ¿Y qué va a favorecer eso? Que haya más posibilidades de acción. Claro, porque además más es alternativas. Como, qué cansado es, y yo creo que nos ha pasado a muchos, cuando quieres encajar la idea de lo que tú tienes, de lo que debería de ser, el famoso debería, ¿no? Cuando quieres que eso encaje exacto en la realidad. Te pasas la vida tratando de encajar algo en algo que no Y no ves cabe. lo que quieres, nada más ves lo que debes de hacer. Exacto, cuando es mucho más fácil como fluir, dejar, soltar aquellas cosas que no son y fluir con las cosas, fluir con la vida, que se dice fácil, pero ¿cómo es fluir con la vida? Fíjate que acompañando a todo esto también está la identificación de la amenaza, porque el miedo nos funciona o los estados de estrés nos ayudan mucho a huir, pelear o pasar desapercibido, ¿no? Como funciones Hacerse el biológicas. muertito. ¿no? Sí, hacerse el muertito, muertito. ¿no? Estatuas de marfil. Sí. Sin embargo, no todas las cosas me van a poner realmente en un riesgo biológico, pero la mente a veces no identifica eso y se gatilla un fenómeno de estrés por algún miedo. El cuerpo reacciona igual que como si fuera una amenaza biológica, un sismo, un perro que me va a morder o un asaltante nervioso. Eso sí es una situación de amenaza real. Sin embargo, hay otras amenazas que no son reales. Por ejemplo, saludo a alguien y me quita la mano, y a lo mejor vio a alguien más y por eso me quito la mano, lo que sea, y me siento afectado, entonces empieza un tipo de estrés. O me dice el jefe, ya tienes tal documento, y no considero que tal vez él tenía su propio estrés, y me estreso yo también, entonces veo una amenaza. El cuerpo funciona igual. Entonces, algo interno que puedo hacer es identificar la amenaza. Si es una amenaza real o es una amenaza ficticia, es una amenaza emocional, por algún displacer emocional que no me están dando, aceptación, cariño, reconocimiento, etcétera. O realmente es una amenaza de la cual necesito huir. Y en el camino de la identificación viene la autoconciencia, bueno, la conciencia en mí mismo, de saber qué me está dando miedo y por qué. ¿Realmente ¿Es real lo que me va a ocurrir? ¿O es solamente una idea, no? Porque muchas veces pues, son escenarios que nunca van a ocurrir, pero es la propia voz interna que hace escenarios horribles. La interpretación que estás haciendo de los hechos. Exactamente. Y a veces la necesidad de no sufrir me lleva a sufrir. Por ejemplo, huele feo. Oye, sí, huele feo. ¿Por qué lo estás oliendo? Si no te gusta. Es que huele feo. Pues sí, pero es que no te gusta, ¿por qué lo hueles? Si no te gusta, ¿por qué vas y lo buscas? Es que quiero que deje de oler feo. Y en el camino de no querer que algo esté, tomar el control y querer abolir algo que está amenazándome, me ensaño, y en ese camino hay mucha insatisfacción, que va a crear círculos viciosos. Me voy a relacionar con la siguiente persona con ese estado de ánimo, ¿no? Oigan, quiero mandar muchos saludos hasta Chiapas. Ana Estrada nos está viendo desde allá. Muchas gracias, Elizabeth Trejo Acevedo. Dice, muy cierto, Marisa, esa imagen de mandala sobre la pared me encantó. Y les comento que mi mejor terapia es hacer ejercicio. A mí me ha funcionado de maravilla. Luiva Quick dice, ayuda, tengo disfonía espástica y el otorrino me ha hecho estudios y dice que no tengo nada orgánico. Rosa María Hernández, solicito pases. Muchas gracias. Gerardo Saavedra, bueno, ya estamos ahí arreglando algunas cosas, no te enojes. Marta Acuña dice, buenos días, está recomendando el programa a otra amiga. Y muchas gracias también a Mirna Leticia Payán desde Los Cabos, Baja California. Muchos saludos. Una pausa y regresamos rápido. El ánimo gozoso hace florida la vida. El espíritu triste marchita los sucesos. Salomón, rey de Israel. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y los quiero invitar para que nos acompañen el próximo miércoles. ¿Sabe de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de cómo impacta el exceso de información en las emociones. Porque, bueno, pues usted lo está viviendo, no se lo tengo que platicar. Con tanta tecnología, con tanto acceso que tenemos ahora a la información,
Pues imagínese cómo impacta eso emocionalmente. Antes se mandaba una carta y uno tenía que esperar 15 días a que te llegara esa carta para que te llegara la respuesta. Teníamos más paciencia, éramos más tolerantes, teníamos más tolerancia a la frustración incluso, porque pues a lo mejor te cortaban por carta y te tardabas 15 días en enterarte, ¿no? O al revés. Entonces, ahora todo es así. En este momento podemos estar enterados de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. ¿De qué manera impacta eso emocionalmente? Nos enteramos de mucha violencia, nos enteramos de muchas cosas muy rápido y ya ni siquiera a veces hay tiempo para procesarlo. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Qué podemos hacer para defendernos un poco, si es que hay que defenderse, de todas estas situaciones a las que estamos expuestos? Así que bueno, pues ahí se los dejamos para que nos acompañen la próxima semana. Vamos a ver un resumen de lo más importante ocurrido hasta este momento. Primero son las emociones. Pueden surgir desde 5 décimas de segundo hasta 6 segundos. Los sentimientos son el estado que queda después de una emoción. Y si no los observamos o no los conocemos, vamos a dejar que se perpetúen en el día. Y el estado de ánimo son las diferentes emociones y sentimientos que se producen en el día, en la semana, en el mes, etc. El ser humano tiene 3 aspectos relacionales con la vida. 1, quiero comer. 2, quiero reproducirme. Y 3, quiero cuidarme del peligro. Hay un deseo en una parte del ego y hay otro deseo en otra parte del ego. Y si uno de los dos gana, la otra va a quedar así como dolida de que Por la otra eso ganó. nunca estamos satisfechos. Exactamente, de ahí surge la insatisfacción. Toda fuente de sufrimiento y de insatisfacción es la ilusión de estar separados. ¿Y cuál de los dos va a ganar? El que sacie más las necesidades emocionales. ¿Cómo sabes cuándo necesitas ir a una terapia o cuándo es algo momentáneo? Cuando el estado de ánimo se vuelve disfuncional para la vida de la persona. El estado de ánimo, cuando es relacional, afecta tu vida productiva o tu cotidianidad, afecta, entonces es algo que requiere una intervención. El paciente es un agente activo de su emoción cuando reconoce el pensamiento y lo cambia, y reconoce la conducta y la cambia. Ese cambio no va a llegar del exterior, no va a ser el médico, no va a ser la cura para la enfermedad de Parkinson, no va a ser el terapeuta. Es la responsabilidad que él adquiera en el control de su emoción. No pienso en todas las desgracias, sino en toda la belleza que aún permanece. Ana Frank, niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, nos han llamado, que nos están viendo por Facebook Live. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por tratar de leer más comentarios, pero ya ven que nos falta el Oscarito Virués, que anda de vacaciones, no crean que está malito, está tomándose unas muy merecidas vacaciones y la próxima semana ya estará con nosotros. Hay muchas llamadas, también queremos hablar, ahora sí, que nos den algunos consejos sobre qué hacer, que nos pueda ayudar, aunque sea de una manera momentánea, a cambiar nuestro estado de ánimo. O sea, algo que digas, ay, esto y me ayuda. Yo les quiero compartir 5 técnicas que me emociona mucho porque yo las apliqué y sí funcionan. El primero es encontrar un propósito en la vida. El propósito nos mantiene ocupados. ¿En qué estoy poniendo mi atención? Estoy poniendo mi atención en lo que no me gusta o en lo que me gusta. Estoy poniendo atención en lo que me da miedo o en lo que quiero. Llévate suéter para que no te dé frío, llévate suéter para mantenerte caliente. Entonces, ahí ya la energía mental cuando me imagino con frío o cuando me imagino caliente es distinta. Entonces, la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo que se va sumando con cada pensamiento al final del día va a ser diferente con una tendencia que con otra. O sea, que hay que fijarnos en cómo hablamos. Exactamente. Hablamos. Exactamente, esa es una. Y el propósito, ¿en qué estoy poniendo la atención? Entonces, si tengo, por ejemplo, una señora, se le puede preguntar, ¿cómo alguien puede disfrutar tanto un dolor abdominal? ¿Cómo cualquier situación de la vida puede ser tan llevadera? ¿Cómo lo más crudo de la vida puede ser llevadero? Y el ejemplo es el dolor abdominal de una señora, que se le dice, le va a doler más y le va a doler más y le va a doler más. ¿Qué señora quiere que le duela más o tolera que le duela más? El propósito, que es dar a luz a su pequeño. Entonces, si ponemos atención en el propósito, el camino por infernal que parezca,
puede hacerse llevadero. Digo, es el significado que le voy a estar dando a ese camino infernal gracias al propósito. Entonces, la primera es buscar el propósito. El propósito, no me acuesto, sino al final del día siguiente ya tengo un propósito para todo el día. El propósito de todo el día desde el día anterior. Esa es una. Otra que aquí les anoté es las anclas. Cada que yo me permito anclarme a algo que me trae bienestar, por ejemplo, aromaterapia, colores, ideas, siempre y cuando el ancla no la responsabilice de mi estado emocional, sino cuando yo me haga cargo junto con el ancla, eso es solamente una ayuda para poder tener un estado de ánimo. Entonces, voy a ver a tal persona, pero no me gusta. ¿Pero qué sí me gusta de eso? Ah, que en el camino voy pasando por tal lugar y me gusta tal cosa. Entonces, todo el tiempo voy enfocado en eso que sí me gusta y voy a hacer llevadero lo que no me gusta, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en la vida que no nos gustan, ¿no? Ay, espérate, paréntesis. Porque además todas esas cosas que no nos gustan, de repente cuando la vida está a punto de terminársenos, cuando nos estamos dando cuenta que se nos está acabando el tiempo, resulta que entonces ya sí las valoramos y sí las extrañamos. O extrañamos aquellas cosas que perdemos y que las perdemos porque no nos importaban, no nos interesaban y de repente pasa el tiempo y dices, ay, no, pues siempre sí. Se extraña, el ser humano es rarísimo, extrañamos y queremos todo aquello que no tenemos y cuando lo tenemos no lo valoramos y no lo apreciamos. Cierto. A ver, Hay como técnicas más breves, ¿no? Lo que comenta Ever, que es logoterapia, sí, evidentemente puede ser muy, muy útil, pero es todo un área de exploración. Tal vez respirar. Me parece a mí que respirar, contactarte con la respiración, que es el primer movimiento que hace un recién nacido, y es el último que se va, respirar, contactar tu respiración, identificar el aire, ver cómo se mete, ver cómo sale, ver cuáles son los efectos que tiene. Me parece que escribir. Escribir lo que te está pasando. Y esto va en el sentido gestalista que comenta Luis, que es traspasar o trascender un poco tus emociones. El tercero es darte cuenta cómo estás en este momento. No qué es lo que está pasando afuera, sino cómo te encuentras tú. Me siento atorado de la mandíbula, estoy sudando, tengo taquicardia, tengo escalofrío. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? El cuarto, muy breve, es movilizar tus energías. Voy a tomar esto. Por ejemplo, estoy enojado, movilizo mi energía y aumento mis tensiones musculares en cualquier parte para darme cuenta qué es lo que me está pasando. Exagero o amplifico mi emoción o mi sentimiento y darme cuenta me da un estado de conciencia que me parece muy importante. Quinto, haz cosas que movilicen tu energía, como pegar en una almohada o pegar en la cama o todo esto que te saque de... Si estás solo, gritar. Por supuesto. Catarsis, ¿no? Qué rico. Que es Suspirar. exactamente el punto de la disfagia que hace un momento un telescucha decía, bueno, tengo un problema en donde el otorrino me dice, no tengo absolutamente nada. Todas las emociones tienen seguramente una traducción clínica. Te pongo un ejemplo brevísimo. Una paciente llega al consultorio y dice, doctor, tengo muy mal olor de boca. Entonces, pues, le examinas, la revisa el estomatólogo, la revisa el otorrino, le hace una tomografía, la paciente no tiene nada. ¿Con qué está relacionando esto? La hueles y no huele a nada. Y la paciente en realidad lo relaciona con una nueva relación afectiva. Este es el elemento que utiliza la paciente para poner un alto y no relacionarse. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, en realidad el abordaje de estos es... Sí. Son como parecieran como mecanismos de defensa que a veces tenemos, ¿no? Al 100%. Y yo le diría a esta chica, ¿qué traes aquí que no puedes gritar? ¿Qué traes atorado ahí? ¿No? A lo mejor una terapia psicológica le caería muy bien, ¿no? Cierto. En relación a lo que dices en mindfulness, las técnicas que se utilizan son para romper el piloto automático y regresar a mí y ser consciente de cómo estoy. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, si yo pongo una campanita en mi celular que suene cada hora o cada 2 horas, yo elijo, o si no, decir cada vez que me llegue un mensaje, me voy a detener, voy a respirar y voy a ver cómo estoy y si necesito algo. Entonces, eso nos hace romper el piloto automático. Hace ratito que pararon al público y lo hicieron moverse. Sí. Eso es romper el piloto automático y entrar en conciencia de si estoy cansado y eso modifica mi estado de ánimo. Oye, Jenny Trejo, a ver, Jenny Trejo se está comunicando con nosotros y nos dice que está muy deprimida. Dice,
yo ya no encuentro la puerta, estoy muy deprimida, díganme a dónde voy, por favor, yo tomo ansiolíticos, ayuda. ¿Qué tiene que hacer Jenny? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para saber que, o sea, yo digo que cuando está uno en una situación así es muy importante sentir la ayuda y la colaboración de alguien, sentir que no estás sola y que hay alguien que te puede ayudar y que te puede echar la mano. Y yo te diría, Jenny, querida, que esto también se va a pasar. O sea, lo primero que me gustaría que supieras es que se va a pasar. Aunque ahorita lo sientes horrible, se te va a quitar. ¿Qué más puede hacer Jenny? Bueno, consultar con un especialista. Si realmente ya ha probado cosas y se ha sentido rebasada, creo que apoyarse de sus seres queridos, apoyarse de sus amigos, acudir a un especialista, porque sí hay momentos en los que podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, pero también hay que reconocer que todos necesitamos a veces que nos ayude. Nosotros los especialistas somos los más resistentes a buscar ayuda, pero necesitamos saber agarrar el teléfono y decir... Qué lindo es cuando pides ayuda porque te estás volteando a ver a ti y estás haciendo algo por ti. Me parece maravilloso. Te agradezco infinitamente que nos hayas mandado este mensaje porque ese ya es tu primer paso hacia la salida. No hay momento más oscuro que cuando ya va a amanecer, pero necesitas moverte de ahí. Sí. Entonces, busca una terapia. Nosotros aquí te podemos recomendar alguna que esté más cercana a lo que tú necesitas, a lo que tú requieres, y ir a una terapia que es maravilloso cuando uno puede ir y acomodar ciertas cosas. Comprender. La terapia sirve para entender, comprender, reacomodar, clarificar, y es delicioso, porque después ya estás como muy acomodada. Y entonces automáticamente baja la ansiedad, baja la angustia, uno aprende a vivir mejor. Y es nada más por un periodo de tiempo. A vernos más, ¿no? Porque muchas veces la depresión de lo que nos está hablando es que hemos estado exigiéndonos mucho complacer al exterior y nos hemos dejado de ver a nosotros. Entonces la depresión nos derrumba para decir ya, detente, quédate quieto y date cuenta. Es un jaloncito de orejas, ¿no? Es como decir, a ver, ya párale, ¿no? Aquí estás. Bueno, ok, nos quedan pocos minutos. Ahorita voy a pedir que 5 minutos, así que rapidísimo. Pero quiero mandar saludos, nada más rápidamente, para que sepan que sí estoy leyendo sus llamadas, aunque no las esté leyendo al aire. Logan Belsa, muchas gracias. Leticia Martínez García, Marta Ortega, Elizabeth Trejo Acevedo, Manuel Luna Ríos, Rodrigo Trejo también, Pablo Galván. Irma López de Lara, dice, me deprime que no esté Oscar Virués. A todas las personas que nos están llamando, de verdad, muchos saludos. Gracias de todos lados de donde nos están viendo y sintonizando. Hoy la señal estuvo un poco rara, pero nos pueden volver a ver a través de YouTube. En un ratito más ya estará subido este programa en YouTube y la verdad vale la pena que lo vean. Saludos a Ani Alanís, Alma Martínez, Rosalinda Melgarejo, Adriana Gutiérrez, Irma López de Lara y Bombera, Erika Osorio. Bueno, a ver, Lupita, ¿tú algún consejo rápido? Sí, el primero es ser responsable de las emociones, creo que a todos nos ha quedado muy claro. El siguiente es identificar los errores del pensamiento. Muchas veces pensamos cosas como todo me sale bien o nada me sale bien, todo me sale mal, nunca podré resolver las cosas y esos pensamientos son distorsionados, nos generan malestar. El cambiarlo nos puede ayudar a manejar el sentirse mal. Pensamientos como el debería o leer la mente o predecir catástrofes, ¿no? Imaginamos que alguien se está riendo y seguro se está riendo de mí. Entonces no hay una evidencia a favor, puede haber mucha evidencia en contra. El predecir catástrofes como, seguro me va a despedir, sí, me va a despedir y me va a enviar sin alguna remuneración. Eso me puede generar mucho malestar. Identificar los pensamientos negativos y modificarlos. El siguiente es planear, organizar, priorizar urgencias y emergencias, ¿no? Identificar qué tiene que tener atención en ese momento y qué puede esperar un poquito. Realizar hábitos saludables, tener una buena higiene de sueño, una buena alimentación, hacer actividad física, tener actividades sociales, ¿no? El que estemos con pares o con gente que nos reconforta siempre nos va a generar bienestar. Eso es una muy buena estrategia. Y tener tiempo para el descanso, eso también va a ser un aspecto fundamental para generar bienestar. Y fíjate que aunque aquí estamos diciendo que hay que ocuparnos de nosotros y no sé qué, tampoco en exceso. Ahí le voy a decir otra. No hay que ocuparnos en exceso, también hay que dejar de estar pensando en que ya me dolió aquí, ya me jaló acá, uy, me punzó, uy, ya. También hay que salir de uno y ver afuera
fuera, también hacer algo por alguien más. Buscar, no nada más buscar un equilibrio, ¿no? Mostrar un equilibrio, porque a veces también el exceso de preocupación personal también es muy malo. Porque, por ejemplo, lo que tú decías de buscar amigos y buscar compañía, a veces hay gente que requiere demasiado, está demasiado en el contacto, y también lo que le puede hacer cambiar y sentirse mejor es retirarse un poco y estar un poco consigo misma. Sí, ¿no? claro. O sea, todo siempre un equilibrio, ¿no? Exactamente. Uno que se tocó importantemente, el ejercicio, ahorita lo decían con el público invitado, el descanso, la higiene y el descanso. Hay un descanso activo, y el descanso activo es el ejercicio. Funciona de forma muy semejante a los antidepresivos, que inhiben la recaptura o potencian el efecto de la serotonina, que es un neurotransmisor que nos trae plenitud, bienestar. El ejercicio activa los centros serotoninérgicos del cerebro. Entonces, hacer ejercicio nos produce bienestar, no solamente físico, sino también en la experiencia emocional, ¿no? Entonces, el descanso activo puede traer consigo importantes cambios en el estado de ánimo. Yo me río porque yo odio el deporte, odio el ejercicio, pero hago lo que tú dices, veo el propósito de por qué. Entonces, venzo la resistencia, me pongo los tenis, me pongo el short, salgo sin pensarlo, y ya que termino de hacer el ejercicio me siento mucho mejor. Por eso la campaña maravillosa de esta empresa que dice Just Do It. O sea, solo hazlo. Ni te preguntes si quieres, si tienes ganas, si te da flojera, si hace frío. Solo hazlo, ¿no? Bueno, pues ojalá que le haya servido este programa. Ojalá que le hayamos levantado un poquito el estado de ánimo. Si no vio bien la transmisión, la puede volver a ver a través de YouTube. Mientras tanto, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y los esperamos todos los días en Diálogos en Confianza, y particularmente el próximo miércoles con un gran tema también. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, y gracias a ustedes que nos vieron desde aquel aparato televisor o lo que sea, desde donde nos vio. Muchas gracias y hasta la próxima semana.